Sin duda, la violencia machista es una lacra social terrible que, a pesar de los esfuerzos de la sociedad en su conjunto y de las leyes que se han venido aprobando durante años, no conseguimos erradicar. Es cierto que no ayuda en absoluto a este objetivo el que hayan crecido discursos y opciones políticas que la niegan, que no solo la niegan, sino que la minimizan o incluso cuestionan que exista una violencia por el hecho de ser mujer, a pesar de que los datos y la evidencia es aplastante. Cuando solo matan a mujeres por su condición de mujer y siempre la matan parejas o exparejas, ¿será que hay algo intrínseco en ese tipo de violencia que es distinto a cuando un hijo mata a un padre o en la calle hay un acto de violencia terrible? Canarias además tiene razones sobradas para trabajar de forma coordinada y transversal para parar esta violencia y especialmente para proteger a las víctimas. Los datos así lo apuntan. Las denuncias por violencia registradas en los órganos judiciales de Canarias durante el año pasado, que es el año cerrado, aumentaron un 0,6% en comparación con el año 2023. Y si en 2023 los juzgados de las islas habían registrado 11.440 denuncias por violencia machista, en el 24 el número fue de 11.503, es decir, creció en 63, según datos difundidos por el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, un Poder Judicial que yo creo que nadie cuestiona sus datos. En esto Nueva Canaria ha sido contundente y muy crítica con este gobierno, porque este gobierno no ha sido precisamente un gobierno que haya apostado para acabar con esta lacra, fundamentalmente porque ha recortado recursos en el Instituto Canario de la Vivienda, del Instituto Canario de la Igualdad, y nos parece que eso es un gran error. Podríamos profundizar un poco más en los datos canarios, pero voy directamente un poco al objetivo de la comparecencia. La ley, tanto la ley orgánica de 2004 como la normativa del 2007 o la propia Constitución, deja claro, primero, la protección a las mujeres que sufren violencia machista y, por otra parte, el derecho que tiene cualquier español, española, en este caso, a acceder al empleo o a opciones de empleo en condiciones de normalidad. El año 2024, se aprueba un protocolo de actuación para garantizar la efectiva participación de las mujeres víctimas de violencia de género en los procesos selectivos de personal funcionario y laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma, y es un tema que cuando lo leí me pareció de interés, me pareció además muy positivo, del que se ha hablado poco, del que no hemos tratado en esta comisión, y me parecía importante que usted tuviera la oportunidad, y ese es el objetivo de esta comparecencia, de explicarnos más en profundidad, más allá de lo que aparece en la propia resolución. Luego le preguntaré algunas dudas que me surgen de lo que aparece en la resolución, pero el primer objetivo de la comparecencia es que nos explique en profundidad ese protocolo, esos mecanismos de actuación, y si se ha evaluado la implantación del mismo tras un año de puesta en funcionamiento. Gracias. Bueno, la verdad que yo creo que este tipo de comparecencia, además de permitir poner en valorar además todos los aspectos positivos de estas medidas que vienen a proteger a las víctimas de violencia y además en el caso de acceder al empleo, que es fundamental. Uno de los problemas que tienen las mujeres que se ven en la situación de tener que denunciar a su agresor es luego la autonomía económica, es decir, poder acceder al empleo forma parte de la liberación del opresor y del maltratador, que es un hombre. También nos permite escuchar cómo opciones políticas como Vox sabemos que eliminarían este tipo de resoluciones si estuvieran en los gobiernos. Para empezar, porque niegan, invisibilizan una violencia que es real. Decía, cuando hablamos de proteger a las víctimas de cualquier tipo de violencia no puede haber peros, porque puso un pero el portavoz de Vox. Pero, lo apoyamos, pero. No hay peros para proteger a las víctimas de cualquier tipo de violencia. Pero colocar en el mismo grado la violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres por sus agresores hombres, con otro tipo de violencia, es negarla y minimizarla. Yo le preguntaría a ese tipo de opciones, ¿cuántas llamadas al 112 hay de madres que van a ser asesinadas por sus hijas? ¿Cuántos datos hay de madres o padres asesinados por sus hijos estadísticamente? Es terrible, un solo caso es terrible, pero estadísticamente, ¿cuántos datos hay? ¿Cuántas llamadas al 112 hay de mujeres que van a ser asesinadas por sus compañeras mujeres?
¿Cuántos casos hay? Pues, sin embargo, con el mecanismo de Biogen hay 6.000 mujeres que se ha demostrado, y por eso tienen esta protección, que han sufrido el riesgo grave de ser asesinadas por sus parejas hombres. Curioso, él hoy aquí en este debate ha introducido la protección a víctimas como el señor Charlie Kirk. Charlie Kirk, por cierto, paradojas de la vida, ¿verdad? Es decir, Charlie Kirk muere víctima de sus propias políticas. Este señor llegó a decir en algún meeting que por encima del derecho a la vida estaba el derecho a poseer armas. Pues fíjese, sus políticas, desgraciadamente, lo han llevado a acabar con una vida joven. Lamentable, lamentable, pero no ha sido víctima de la izquierda, ha sido víctima de la política armamentística que propagan estos ultraderechistas del sector de Trump. Por cierto, este señor también es un gran, vemos que alabado por Vox España, por Vox Canarias. No sé si han oído los discursos de este señor. Misoginia, destilaban misoginia permanente. Hablaban de que la mujer lo que tiene que hacer es tener hijos y volverse a su casa, a tener hijos, que las mujeres son más felices teniendo hijos y estando en su casa. Pero ¿quién es? Ningún hombre. ¿Quién es Vox? Estos que hablan de la libertad para imponernos a las mujeres lo que nosotros queremos o deseamos, que somos adultas, que no somos seres inferiores, que no somos una subespecie. No nos lleve usted al neandertal. Y a esa batalla cultural que ustedes dicen que están dando, estamos un montón de mujeres españolas y canarias y hombres para parar lo que ustedes quieren, que es imponernos un lugar que muchas mujeres además pelearon, murieron para conseguir, que es la libertad. La izquierda tiene que empezar a reivindicar la libertad. La libertad es dejar a la mujer que decida si quiere trabajar, tener hijos, o si quiere casarse, tener hijos, no tenerlo, casarse con un hombre, con una mujer, pues hacer lo que quiera en el ejercicio de su libertad y de su dignidad inalienable, inalienable. Y de esto, la extrema derecha, la de Vox hoy, la de los nazis, la de Netanyahu, saben poco. Por cierto, tampoco les interesa la vida de los niños casatíes, de las niñas. De esas vidas no se habla. Esas vidas no le interesan. Si están en contra del aborto, pero luego no le importa que un ultraderechista también, de su visión política, como Netanyahu, acabe con vidas infantiles solo porque son pobres. Intentan imponernos, en eso que llaman la batalla cultural, principios y valores de la extrema derecha del pasado. Pero tampoco nos engañemos. No lo hacen solamente porque quieran imponernos una visión de la vida. El trasfondo, como siempre, es el poder y el control. ¿Para qué? Pues detrás del poder y el control lo que está es el dinero, como siempre, las grandes multinacionales. Por eso nunca los oirán hablar de subirle impuestos a los ricos, por eso nunca les oirán hablar de ponerle freno a las grandes multinacionales. Por eso apoyan a un Trump que lo primero que ha hecho es recortar en sanidad pública y bajarle los impuestos a los ricos. Por tanto, en esto nos va mucho, consejera. Y en esto el Gobierno, usted lleva un área que tiene que ver con función pública, pero también con justicia, puede hacer mucho. Primero, reforzando las políticas a favor de la igualdad y concienciando a la población más joven y, por tanto, más manipulable de lo que se juega nuestra sociedad si nos vuelven a las políticas del pasado. Eso por una parte. Por otra parte, poniendo más recursos para proteger a las víctimas en el Instituto Canario de Igualdad. Y por último, y es algo que nos han planteado desde la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y ya hemos visto a juristas del sector de la judicatura reivindicar más juzgados especializados en esta materia. No es el objeto de esta comparecencia, pero es inevitable que lo nombremos en una comparecencia donde hablamos de proteger a las víctimas de la violencia en una tierra donde, como decíamos al principio, crecen los casos de mujeres asesinadas o con riesgo de ser asesinadas por sus parejas o exparejas, por hombres en definitiva. Y luego, ya hablando de la propia propuesta, de la propia resolución y de este mecanismo, de este protocolo, consejera, queremos saber qué se hace para publicitarlo. Sé que en el propio protocolo se habla de los mecanismos de publicidad, es decir, las mujeres que sufren maltrato o que están protegidas, ¿conocen que existe este protocolo? Porque esto les podría animar a presentarse una prueba de acceso al empleo público. ¿Lo conocen? La web
de las administraciones públicas no es suficiente. Yo me he enterado por la web, pero es que parte de nuestro trabajo es fiscalizar al gobierno y, por tanto, una manera de fiscalizarlo es la propia web. Pero hay poco escrito sobre este protocolo. Yo creo que hay que buscar otros mecanismos de publicidad. Una propuesta, que no sé si ya lo hacen, es que el propio Instituto Canario de Igualdad lo dé a conocer a todos los colectivos que trabajan con las mujeres. Me parece que la radiotelevisión canaria tiene mucho que hacer en este sentido. Es decir, la población tiene que saber, las mujeres tienen que saber que pueden acceder a este tipo de protocolo, y me parece que el tema de la protección es fundamental, porque me resulta difícil pensar que de todas las opositoras solo se hayan acogido a él 4. Es decir, probablemente hay más personas que hubieran, si lo hubieran sabido, a lo mejor se hubieran acogido, y igual no lo conocen. Por eso me parece interesante ahondar más en la publicidad. Y después, y acabo, quería también plantear el tema de la evaluación periódica. Si usted decía que la primera evaluación era positiva, pero me parece que sería bueno que anualmente y de la mano de los colectivos se evaluara el funcionamiento del protocolo para ir implementando medidas de mejora en base a la aplicación del mismo. Ahí yo creo que es fundamental contar con la gente especialista en la materia, desde jurídicos hasta los propios funcionarios que participan en los equipos, en los tribunales, de cómo mejorar el protocolo. Gracias.